Hola, hoy vengo a platicarte de otro rasgo que es muy común en los autistas. Se trata de la excesiva e inevitable atención en los detalles. Y digo inevitable porque no es algo que aprendamos a hacer con el paso del tiempo o que seamos entrenados para ello, sino que es una característica con la cual nacemos la gran mayoría de nosotros, si no es que todos. No me atrevo a decir que todos, porque al existir otro tipo de comorbilidades o coocurrencias, como también se les conoce, y también diferentes tipos de discapacidades que existen, supongo que debido a todo ello, dicho rasgo no estará muy desarrollado en algunos autistas o quizá no será tan visible. Y quizá te cuestiones por qué digo que esto de la atención en los detalles es un rasgo muy propio del autismo, ya que ciertamente existen muchas personas que no precisamente son autistas y también tienen desarrollada esta habilidad. Y no digo que no sea posible, pero también pudiera darse el caso de que esas personas sí sean autistas y que tú no lo sepas, incluso que ni ellos mismos lo sepan. Porque si ya te conoces mi historia y la historia de tantos otros autistas que hemos sido diagnosticados en nuestra edad adulta y no teníamos ni idea por la gran ignorancia que existía entonces con respecto al autismo, pues quizá sería bueno comenzar a observar a todas esas personas que tienen este tipo de habilidades y observar qué otro tipo de características presentan y cómo es o cómo son sus conductas. Porque podría sorprenderte. No por nada cada vez estamos saliendo a la luz muchas más personas neurodivergentes, no solo autistas, ya que conforme se sigue hablando del tema en redes sociales, la gente va conociendo y ubicando los distintos rasgos que conllevan el ser autista y cómo se manifiestan dichos rasgos según la edad y el género. Y también pienso que conforme las personas comienzan a aprender y practicar herramientas como la meditación y el autoconocimiento, lo cual nos permite estar más en tiempo presente y habitar nuestro cuerpo, sentir nuestras emociones y dejar de huirles, aprendiendo a observarnos sin juicio, pues todo esto da pie a que surjan en nosotros cuestionamientos más profundos, cuestionamientos existenciales, que a su vez nos van a ir llevando a entender y a ir definiendo cada vez más nuestra identidad, que es justo el proceso que yo misma estoy transitando y que sinceramente creo que es lo que el mundo necesita para hacer cambios de mentalidad, de paradigmas, de creencias, en fin. Vamos directo al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante
que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. A mí me gusta describir esto de la atención en los detalles más bien como una mente excesivamente analítica y observadora que permite ver más allá de lo que otros no pueden ver. En mi caso, desde muy pequeña, recuerdo tener cierta facilidad y afición por la ortografía, de manera muy minuciosa y hasta cierto punto obsesiva. De hecho, en el episodio número 3 de este podcast, el cual trata sobre mi infancia, ahí te conté que estando en la primaria gané el primer lugar en un concurso de ortografía a nivel regional. Sin embargo, pues creo que ya no se hicieron más concursos que me permitieran seguir potenciando esta habilidad, pero sí recuerdo que desde entonces y con el paso de los años, en mi casa con frecuencia tanto mis papás como mis hermanos solían consultarme dudas en cuanto a la escritura. Cuando estaban haciendo alguna tarea o tenían que redactar algún documento, mi papá, cuando redactaba algún oficio para su trabajo, era muy común que a cada rato me preguntaran cosas como si tal palabra se escribía con S, con C o con Z, por ejemplo, o con B de bueno, o V. También se me da mucho el detectar con facilidad faltas de ortografía en cualquier tipo de texto, en publicaciones de redes sociales, en presentaciones de PowerPoint, en los típicos cursos o talleres que he tomado online, o cuando la gente escribe en el WhatsApp o en el Telegram. Incluso he hallado muchísimos errores en libros que he leído, libros de todo tipo, hasta de los llamados bestsellers, que dices, o sea, güey, no manches, o sea, ¿qué no se supone que las editoriales pues tienen personas que se dedican a revisar eso? En fin, también recuerdo hace poco haber tenido contacto con una persona a la cual le compré un curso en su página web y observé que en uno de los PDF que había descargado había un error de dedo. No propiamente era un tema con la ortografía, sino que era una palabra que estaba fuera de lugar y que a mi parecer podía causar confusión al leer el texto. Y verás, pensé mucho en escribirle a esta persona para comentárselo, pero tuve que hacerlo porque, literal, como todo autista que no puede dormir por las noches por tener atravesada una idea o un pendiente por hacer, son de esas cosas que no te puedes sacar de la cabeza hasta que hagas algo al respecto o lo expreses. Así que finalmente decidí escribirle a esta persona para decírselo, por supuesto de manera muy amable y cuidando mis palabras, la cual afortunadamente se mostró receptiva y con actitud madura. Aceptó el feedback y me dio las gracias y sí, vi que lo corrigió en el PDF. Pero vaya, lo que quiero mostrar con esto es que, si bien ya lo dije en la intro, pueden haber personas que tengan la habilidad de observar detalles como estos y que no propiamente sean autistas, pero el tema es que las personas dentro del espectro creo que podemos llegar a un grado mucho más excesivo o exagerado e incluso nos puede llegar a causar mucha frustración o cierto malestar que honestamente no sé cómo explicar, que
Ya sé que muchos pudieran decir, pues bueno, mientras no seas tú el que comete el error de dedo o la falta de ortografía, pues ¿por qué te preocupas, no? Pero verás, es que no es así. Muchas veces se convierte en algo que no te deja sentirte tranquilo. Y es como si tuvieras que caminar con una piedrita metida dentro del zapato y que te está molestando y molestando y necesitas sí o sí sacártela del zapato porque conforme transcurre el tiempo pues te molesta más y más. Es algo similar. Verás, algo que me ocurre con frecuencia es que, bueno, sobre todo en ciertas etapas de mi vida, cuando he estado desempleada y que tengo que sumergirme en esas páginas web de bolsas de trabajo para ver vacantes. Y neta, no es exageración esto que te voy a decir, pero así yo viera una vacante publicada que medio me agradara, si el texto que había puesto la empresa o el fulano de recursos humanos de dicha empresa, si ese texto tenía faltas de ortografía, neta, no te miento, pero no me postulaba. Así de intenso el asunto. Incluso a veces me ponía a reflexionar sobre esa forma de pensar que tengo y yo misma me llevaba a cuestionar cosas como, Rubí, ¿y qué tal que el que escribió ese texto fue algún practicante, algún estudiante que estaba haciendo sus prácticas ahí, un trainee, o un auxiliar administrativo novato, y no fue propiamente el ejecutivo de recursos humanos o el gerente o el dueño de la empresa? Así que no juzgues a la empresa por algo tan tonto. Esa es la historia que intentaba contarme, que intento contarme en muchas ocasiones cuando veo algo así. Pero la mera verdad, o sea, fuera lo que fuera, había algo en mí o hay algo en mí que no me permite hacer ese cambio. Ahí sí puedo decir que se activa mi mentalidad rígida o inflexibilidad cognitiva, esto que tanto se juzga en las personas autistas. No sé. Incluso cuando conozco a un chico que me gusta, si veo que su forma de escribir está, como decimos en México, está pa'l perro, me causa mucho conflicto interno. No es broma. Así es. Para mí la ortografía habla mucho de una persona, pero también he llegado a aprender con todo esto de las neurodivergencias que existen, por ejemplo, muchas personas disléxicas y que incluso ni ellos mismos lo saben y toda su vida han batallado con eso. Y pues si un chico guapo, fit, papacito, probablemente pues no tiene la culpa de ser disléxico y no por eso lo voy a excluir, ¿verdad? Así que bueno, cada vez voy aprendiendo a ser más tolerante con respecto a estas cosas, pero no quiere decir que no me cueste trabajo. Otra cosa que me sucede es que no puedo evitar observar cositas en algún espacio cerrado, como cuando voy a casa de alguien o en un salón de clases o en una oficina, en espacios terapéuticos, como cuando voy a una sesión de psicoterapia o alguna terapia holística, y no puedo evitar observarlo todo, incluso qué tan limpio está el lugar. Y esto me trae algunos recuerdos con respecto a cuando he tenido pareja y estoy en su departamento o en su cuarto y no puedo evitar frustrarme si tiene todo regado, todo tirado, la cama mal tendida, pero sobre todo algo muy específico que recuerdo es que en el cuarto de uno de mis ex no siempre tenía la costumbre de ponerle una bolsa de plástico al bote de basura. De hecho, creo que cada vez que yo iba a visitarlo, me llevaba de mi departamento una bolsa de plástico para vaciar la basura de ese bote, que obviamente cuando llegaba pues tenía algo de basura,
y para que después al salir a la calle, pues yo sacara esa bolsa, ¿no? Al sitio donde va la basura. Y aparte me llevaba otra bolsa para dejársela puesta en el bote, para que aunque yo no estuviera, pues ahí se echara la basura. Recuerdo que él se molestaba y me decía que dejara de darle tanta importancia a eso. Pero así estuviéramos viendo una peli o lo que sea, te juro, yo no podía dejar de pensar en la pinche basura. No es broma. Me fijo mucho en muchas cosas, en mucho detalle y bueno. En fin, creo que me estoy desviando un poquito del tema, porque eso creo que más bien tiene que ver con la inflexibilidad cognitiva, de lo cual ya te hablé en algún episodio anterior. Pero bueno, sí, también tiene que ver con esto de la atención en los detalles, porque si no, no me hubiera fijado. En fin. Otra cosa que me sucede con frecuencia es que en espacios abiertos, como cuando salgo a caminar y a explorar, siempre me encuentro cosas que no sé si todas las personas que pasan caminando por esos lugares se detienen a observar. Por ejemplo, hace un tiempo publiqué en mis redes sociales, de mi perfil personal, una foto de una casita de madera que me encontré colgada en un árbol y que me trajo muchos recuerdos. Y de un recuerdo me fui a otro y luego a otro y recordé mi infancia y etcétera, etcétera. También suelo encontrarme en mi paso muchas arañas de diferentes tipos, tejiendo telarañas con diseños súper chidos, colores y bueno, me pongo a observar todas las presas que están ahí en la telaraña atrapadas. También grillos, hormigas, orugas de diferentes especies, algunas las he publicado en mis redes sociales, especímenes que yo jamás había visto. Incluso también suelo ver cabellitos o basurita en la comida, cosa que muchas personas ni siquiera se fijan, pero bueno, yo todo eso tengo como un radar, como una lupa. Recuerdo que de pequeña me gustaba hacer los jueguitos esos que traían las cajas de cereales en la parte de atrás, de encuentra las diferencias o los laberintos. No sé si sigan poniendo ese tipo de crucigramas o juegos en los cereales. Hace años que no compro nada de eso. Y bueno, hace un tiempo recuerdo haber descargado en mi celular justamente uno de esos jueguitos de encuentra las diferencias y podía pasar horas picada ahí. Pero el pasar mucho tiempo frente a la pantalla del celular me hacía que me ardieran los ojos. Y bueno, además aparecieron otros temas más interesantes en mi vida y puse mi hiperfoco en ellos, pero literal eso de encontrar las diferencias y se me da mucho ver los detalles. Y verás, esto de observar los detalles y descubrir cosas y detectar errores tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, porque ciertamente, como ya te lo expuse, puede resultar muy estresante y molesto, pero también llegar a ser muy confrontador por lo siguiente. Cuando tú hayas diferencias o errores que para ti es bastante obvio, que necesitan ser corregidos, o cuando quieres sugerir hacer cambios que sabes que pueden llevar a procesos y resultados diferentes, o al menos intentarlo, pero te topas con personas que no lo ven así o que no están muy dispuestas, digamos, a abrir su mente, incluso a que haya un diálogo más abierto y transparente, donde haya cabida para la reflexión, pues la cosa se puede llegar a poner muy intensa, tanto en las relaciones interpersonales de todo tipo, como hacia tu interior, porque el conflicto no solo es hacia afuera. Al menos en mi caso, generalmente suelo manifestar emociones muy intensas cuando siento y pienso que mis ideas pueden ser buenas y llevar a buenos resultados, aunque admito que no siempre, por supuesto que no soy perfecta, pero al menos el pensar en que
puede haber otra posibilidad, otra manera de hacer las cosas, eso a mí me emociona mucho, me excita mucho. Y digo me excita porque justamente he ido aprendiendo e identificándome con todo esto a lo que se le conoce como sobreexcitabilidades, que es cuando una persona siente y vive sus emociones muy intensamente. Y que no solo es un rasgo que se presenta en la población autista, sino también en personas con altas capacidades y por supuesto también en personas con doble excepcionalidad. Y es muy complicado de explicar, pero básicamente es eso. Sentir tus emociones muy intensamente, lo cual puede desencadenarse tanto por un tema sensorial como también por este tipo de razones de las que te estoy hablando, que son más cognitivas, como la frustración y la rabia. Desafortunadamente existen muchas personas que podría decirse tienen un ego muy inflado o simplemente no les gusta y no toleran que les hagan ver sus errores y suelen sentirse ofendidas cuando alguien se los hace notar. Esto a mí me ha traído algunas consecuencias a lo largo de mi vida. Y sobre todo si a esto le agregamos otro rasgo común en los autistas, del cual ya te hablé en el episodio número 13, que tiene que ver con la literalidad. Pues ciertamente, a veces al no tener el suficiente tacto para decir las cosas, o como se suele decir, que no tenemos filtros, que no es algo que hagamos en mala onda o con la intención de ofender a nadie, simplemente solemos decir las cosas tal y como son. Pero, desafortunadamente, vivimos en una sociedad en la cual aún nos hace falta, mucha falta, aprender a comunicarnos sin tanta violencia y sobre todo a dejar de percibir los comentarios de las otras personas como ofensivos y por lo tanto actuar de manera reactiva. Todo esto me ha llevado personalmente a interesarme en temas como la comunicación no violenta. He tomado algunas clases y talleres sobre esto. Creo que ya te lo comenté en episodios anteriores con ejemplos, porque por supuesto no voy a colocarme en el papel de víctima y decir que por mi condición autista y mi rasgo de la literalidad son los demás los que tienen que cuidar su manera de comunicarse y no yo. Por supuesto que ese no es mi mensaje aquí, pero por lo mismo que ya hice consciente esto, pues estoy intentando hacer algo al respecto. Voy intentando mejorar cada vez más mi manera de comunicarme, pero si bien es cierto que la comunicación implica al menos dos partes, pues sería bueno que todos trabajáramos en ello, porque si no, pues puede ser muy desgastante. Aunque todo este tipo de reacciones que solemos tener casi todos los seres humanos de estar a la defensiva, definitivamente tiene mucho que ver con nuestras heridas de la infancia. Y también es algo que necesitamos comenzar a ver, a hacerlo consciente y a trabajar de manera individual. ¿Y a qué me refiero con esto? Es común que de niños hayamos aprendido a asociar un tipo de reacción conductual con respecto a cómo nos llegamos a sentir en un momento de mucha vulnerabilidad o insuficiencia o temor, sentimientos que normalmente reprimimos porque eso es lo que muchos aprendimos a hacer. Y con el paso del tiempo simplemente lo vamos perpetuando, generando la misma reacción ante circunstancias que nos hacen sentir igual, inconscientemente. Tal es el caso, por ejemplo, cuando alguien en nuestro trabajo o nuestra pareja nos hace algún comentario que nos hace sentir ofendidos o desvalorizados o no reconocidos, como cuando una persona autista a la cual se le da con facilidad esto de observar detalles o detectar errores y hace sugerencias para hacer las cosas de manera distinta. Eso a muchos los llega a confrontar, ya que, como lo dije anteriormente, los lleva a reconectarse con algunas de esas heridas del pasado que los hicieron sentirse amenazados, pisoteados, no escuchados o que no eran lo suficientemente buenos en algo.
Y en vez de que haya apertura y se valoren rasgos como estos que tenemos los autistas, se suele opacar a las personas, haciéndoles creer que sus ideas no sirven. E incluso a muchos se les toma como personas que solo quieren levantarse el cuello y hacer quedar mal a algunos compañeros o jefes. Y digo esto porque en muchos lugares, tanto en el hogar como en algunas empresas, se sigue haciendo de lado o criticando el hecho de que una persona piense, opine y actúe diferente. Sobre todo me refiero a aquellas empresas que no tienen mucho que ver con el marketing y la innovación, aquellas que están más estructuradas y jerarquizadas, en donde hasta hoy en día se llega a considerar como negativo que un empleado pueda llegar a tener mejores ideas que sus superiores. Y comento todo esto porque es una realidad que existen muchas personas neurodivergentes que son excluidas por sus diferencias. En vez de que se actualicen y se informen, las personas del área de recursos humanos y los outsourcings para aprender a reclutar según las habilidades de las personas y a no fijarse tanto en sus deficiencias, porque ciertamente tenemos nuestros puntos débiles, como ha sido mi caso. Si has escuchado todos los episodios anteriores, ya sabes que he tenido complicaciones en los lugares donde he trabajado, tanto por temas sensoriales como por situaciones como estas, de toparme con gente cerrada de la cabeza. Y eso me ha llevado a experimentar emociones muy intensas y a somatizar enfermedades. Pero también, así como yo, muchas personas neurodivergentes tenemos habilidades que desafortunadamente en la gran mayoría no se han sabido reconocer y potenciar, como es el caso de este rasgo que vengo comentando, la excesiva atención en los detalles, así como también la capacidad de hiperenfocarnos en temas de nuestro interés. Y ni se diga la gran honestidad y lealtad que solemos tener muchos autistas, entre muchos otros rasgos positivos. Pero bueno, continuando con más ejemplos sobre el tipo de cosas que al menos yo no puedo evitar observar. Volviendo al tema de la limpieza, en casa me llego a molestar cuando veo que alguien de mi familia no lavó bien los trastes porque los dejó con manchas de comida o con jabón, y al parecer nadie más se da cuenta de ello más que yo. Otra situación es cuando, por ejemplo, alguien se hizo un corte de pelo, incluso aunque no sea tan notorio, que solo se haya hecho un despunte, yo sí logro detectar que hay algo diferente, que se ve diferente. Aunque quizá de primeras a primeras no sepa qué es, pero en cuestión de un ratito lo logro descifrar. Y mientras no lo haga es como si trajera algo atorado en la cabeza que no me deja concentrarme del todo en lo que estoy haciendo. Y aunque la persona ya no esté enfrente mío, la imagen se queda en mi mente hasta que ¡pum!, me cae la respuesta. Y digo, se cortó el pelo. Y ya, puedo dejar que ese pensamiento se vaya y soltar la ansiedad. Y bueno, tengo que admitir que si de por sí tengo esta facilidad para observar y detectar detalles, tuve un trabajo en el cual, sin saberlo y sin quererlo, llegué a potenciar aún más esta habilidad. Fue cuando trabajé para una cadena hotelera en un área llamada auditoría de calidad, en la cual, entre muchas otras actividades, teníamos que caminar por todas las áreas de los diferentes hoteles de la cadena e ir anotando todos los desperfectos que veíamos, desde las habitaciones de los huéspedes, como de absolutamente todas las áreas habidas y por haber, como los restaurantes, checar la presentación del buffet, la vestimenta de los meseros, los cocineros, las hostess, el montaje de las mesas, en los gimnasios, por si algún aparato estaba en mal estado o sucio, la recepción, los bares, las tiendas de souvenirs, los spa, los campos de golf, revisar en qué estado se encontraban los carritos de golf, todo el equipo,
las albercas, si hacía falta un mosaico en el fondo de la alberca, esos cuadritos chiquititos del interior para que no fuera a ser que alguien se cortara un pie. También en los eventos de convenciones, las bodas, etcétera, etcétera. Pues todo eso se me daba con facilidad. Incluso recuerdo que las hojas en donde teníamos que anotar, pues hacer el reporte de ese día, de los desperfectos que observábamos, no me eran suficientes las hojas o los espacios, las rayitas esas para anotar. No me cabían mis comentarios. Finalmente puedo decir que terminé demasiado agotada y aburrida de hacer eso tan seguido, porque era demasiada información en mi cabeza y el tener que procesar toda esa cantidad de información era muy desgastante. Y esto de aburrirse es muy común también tanto en la población autista como en las personas con TDAH y con altas capacidades. Solemos aburrirnos de hacer una misma actividad o actividades, sobre todo si lo hacemos por un tiempo prolongado y sentimos esa necesidad de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. En otro de mis trabajos recuerdo haberme desgastado mucho mentalmente y emocionalmente porque solía ser molesto cuando otros compañeros que se suponía tenían que hacer ciertas actividades previas para que yo entonces pudiera hacer lo que me correspondía y para lo cual había un límite de tiempo para que se pudiera lograr el cierre de mes que se esperaba por parte de los dueños. Resulta que algunas personas enviaban cierta información a los proveedores mediante un correo electrónico en el cual yo estaba en copia, para que una vez que obtuviéramos la aprobación de compra por parte del proveedor, entonces, hasta ese momento yo podía dar seguimiento y agilizar el trámite, ya que estaba encargada de todo el proceso de la logística. Pero vaya, básicamente yo no podía iniciar mi trabajo y presionar al proveedor si la información que enviaban mis compañeros no era la correcta. Pues resulta que en varias ocasiones en la información que enviaban por correo había errores. Deja tú los errores de ortografía, o sea, habían errores en cuanto a la información, los cuales podían llegar a retrasar hasta un día entero todo el proceso. Pero lo más frustrante y estresante para mí era que apenas, yo recibía ese email en mi computadora, inmediatamente, lo leía y detectaba el error en un 2x3. Y me levantaba de mi lugar o ya sea vía telefónica, como fuera, le comunicaba a mi compañero ese error y su respuesta era así como, cierto, lo mandé mal. Entonces, pues yo necesitaba sí o sí que hiciera la corrección para que yo pudiera comenzar a presionar al proveedor y dar el respectivo seguimiento, porque mientras eso no estuviera claro, yo no podía hacer mi trabajo. Pero en ocasiones sucedía que cuando ese compañero enviaba, o compañeros, enviaban el email supuestamente ya corregido, apenas llegaba a mi bandeja de entrada, yo lo revisaba y madres, otra vez estaba mal. Esto ocurrió en varias ocasiones. O sea, ya te imaginarás toda la química corporal que se movía en mí. Enojo, frustración, ansiedad, desesperación. Porque a veces podía perder un día entero gracias a ese error, que no era mío. Porque, no te he comentado, pero los proveedores se encontraban en otro continente y había un desfase de horario, casi de mediodía. Por lo tanto, un error de esos nos podía costar hasta 2 días, porque aunque se enviara ese email haciendo las correcciones, dependiendo la hora en que se enviara, podía ser leído por el proveedor hasta un día después. Y en caso de que el proveedor ya hubiese leído el primer email que estaba mal
y lo hubiese echado a andar, es decir, la orden de solicitud de compra, pues a veces eso conllevaba que ellos, allá en su empresa, en otro país, tuvieran que hacer todo un proceso para revertir pues esa orden, ¿no? Para hacer los cambios pertinentes y por supuesto tomaba más tiempo. Pero bueno, afortunadamente me daba cuenta de esos detalles y aunque el proveedor no se enterara, bueno, como dicen por ahí, los trapos sucios se lavan en casa, ¿cómo es? Eso. Pues bueno, yo lo observaba y como quiera se corregía, ¿no? Y eso evitaba que hubiera un conflicto mayor, que incluso pudiera haber ocasionado pérdidas en la empresa. Pero la verdad, a mí sí me llegaba a afectar mucho. Eran situaciones muy estresantes. Además de que a veces mi jefe me pedía hacer ciertas actividades que no me correspondían, que era chamba de mis compañeros, pero que por ser tan eficiente y eficaz, con tal de que se resolvieran los problemas de manera oportuna, pues me los encomendaban a mí. Y no se vale. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no pretendo culpar a nadie. Como lo he dicho desde el inicio de este podcast, porque no puedo decir que no haya aprendido muchas cosas en ese trabajo, porque definitivamente así fue. Y agradezco a la persona que fue mi jefe en ese trabajo en específico, porque es una persona que creyó en mí desde un inicio y dentro de lo que cabe llegamos a tener una buena comunicación. Sin embargo, fue un puesto en el cual me llevé al límite, como en muchos otros, y eso por supuesto me afectó mi salud. Pero cuando digo límite, no me refiero a que no haya podido hacer más cosas, que no haya sido capaz de tener mayores responsabilidades o merecer un mejor puesto o un mejor salario. Porque definitivamente, si no hubiera tenido muchos de los obstáculos que tuve estando en ese y en otros trabajos, si no hubiese tenido tantas piedritas dentro de mis zapatos, hablando en sentido figurado, todo lo que conlleva mi personalidad autista, la cual no elegí por voluntad propia, pues quizá la historia pudo haber sido diferente. Pero bueno, tengo que aceptar que incluso eso es parte de un plan mayor, de un plan de vida, de un plan álmico, yo así lo veo, que me está llevando a conocer partes de mí que jamás me hubiera imaginado en aquel entonces, y por lo cual estoy muy agradecida. No digo que esté siendo fácil, pero ahí la llevo. Y quiero culminar este episodio contándote una última historia que también tiene que ver de cierta manera con esto de observar cosas que los demás no logran ver con tanta facilidad, ver más allá de lo que nuestras ideas y creencias nos permiten. Verás, estuve hace algunos meses apoyando en un proyecto que tenía que ver con niños, una experiencia de la cual aprendí mucho también, de todas las personas involucradas, incluso de mí misma, porque pude darme cuenta de cosas que son importantes para mí, que ya no son negociables en ningún tipo de situación ni relación, que tienen que ver con quién soy, con lo que quiero y lo que no quiero en mi vida, con lo que necesito ser más tolerante, pero también con respecto a lo que ya no estoy dispuesta a pasar por alto. Y bueno, resulta que tuve cierta conversación de manera breve con una profesora con respecto a la conducta de algunos de los niños que estuvieron dentro de ese proyecto y de un niño en específico, que solía ser un poco agresivo, pero a su vez muy sentimental, el cual buscaba hacer actividades y estar en espacios que no formaban parte del programa planeado, lo cual desde afuera, por supuesto, se veía como una conducta disruptiva, desafiante, grosera, diferente a la del resto de los niños. Y dentro de la plática, ella me comentaba que en una actividad que hubo, en la cual yo no estuve presente, a los niños se les puso una caricatura y que todo iba muy bien,
pero que al final, ya casi a punto de acabar la película, este niño en cuestión se puso algo inquieto y molesto, e incluso, si no mal recuerdo, mencionó que comenzó a distraer a los demás gritando que ya no quería seguir viendo esa caricatura. Yo solo le pregunté el nombre de la caricatura porque me dio mucha curiosidad la reacción del niño. Y como siempre me gusta hallar respuestas y no quedarme con la historia o la versión de otras personas, sino sacar mis propias conclusiones, que para eso soy buena. Pero bueno, volviendo al tema de la conversación con esta maestra con respecto a la conducta que dicho niño estaba presentando en esa ocasión en que yo estaba ahí, y que el niño quería hacer algo que ya no estaba dentro del programa y entrar a un salón donde no había ningún adulto, solo materiales para juegos o actividades manuales. Esta profesora le dijo que no podía entrar ahí, que se saliera y que tenía que estar en donde estaban todos los demás niños y otros profesores. Y obviamente al niño notoriamente pues no le agradaba que le dijeran qué hacer y seguir instrucciones. Ella dijo, lo que ese niño necesita es disciplina y educación. Yo me quedé callada un momento y honestamente conecté mucho con ese niño, con su sentir, y le dije, yo no sé cómo sea la educación que ese niño recibe en casa. No sé qué tipo de herramientas le estén dando para el manejo de sus emociones. Lo desconozco. Pero, en mi opinión, yo no me atrevería a decir que lo que este niño necesita es disciplina. Más bien, lo que yo creo que necesita es mucho amor, comprensión y tolerancia. Recuerdo que ella tuvo un cambio en su actitud cuando escuchó eso. Incluso adoptó una postura distinta y simplemente se quedó callada. Y después de unos segundos dijo algo como, pues sí, a lo mejor sí. Y enseguida me cambió el tema. Unos días después busqué en internet esa caricatura de la cual me había comentado y la vi completa. Y al final, como en toda película, pues los malos querían atrapar al personaje, el cual era, pues bueno, era digamos, el bando de los buenos contra los malos, ¿no? Se trataba de el abominable hombre de las nieves y los malos, los científicos, querían matarlo y también a los niños que se encontraban junto con él, los cuales querían salvarlo. Es una caricatura muy linda. Pero cuando vi esas imágenes, el final sobre todo me interesaba verlo. En ese momento entendí que un niño que es tan sensible, al ver una situación así, que querían matar al pobre hombre abominable de las nieves, a pesar de que se tratara de algo irreal, de algo ficticio, que eran personajes animados, un niño tan sensible, el cual experimenta sus emociones de manera tan intensa, por supuesto se va a ver afectado al ver algo así. Ese niño, como ya lo dije, necesita mucho amor, necesita ser comprendido, escuchado, necesita que se le apoye con herramientas a nivel mental, emocional y físico. Y bueno, me atrevería a decir incluso que a nivel espiritual. Un niño que, por cierto, por lo que pude observar y conocer, por las creencias religiosas y culturales de su familia, supe que ciertamente necesitaba o necesita pues algunas estructuras, a lo que esta maestra llamó disciplina. Pero recuerda que cuando ves a un niño tener un aparente berrinche o rabieta,
no precisamente significa que tiene una mala educación o que tiene esa conducta simplemente para llamar la atención. No siempre es así. Por eso no me canso de decir esto. La humanidad necesita hacer cambios en todos los niveles. Necesitamos tomar mayor responsabilidad, primero de manera individual y por ende en conjunto, para hacer esos cambios. Habemos personas neurodivergentes que traemos cargando tantas heridas emocionales, tantos traumas, tanta desconexión con respecto a nuestra identidad, a nuestra sexualidad. Y sé que también muchos neurotípicos, que aún son mayoría, pero bueno, ya veremos los próximos años, cuando se saquen las estadísticas, porque siguen apareciendo más y más personas neurodivergentes con el paso del tiempo. Así que quizá más adelante seamos nosotros la mayoría. Quizá este es el cambio que requiere la humanidad. Hay datos neurocientíficos que dicen que ya hace algunos años el cerebro humano dejó de evolucionar, pero creo que no se tenía en cuenta a los cerebros neurodivergentes. No lo digo yo, está sucediendo. Nuestro mundo necesita ser más inclusivo, menos racista, menos capacitista, menos machista. Así que no lo sé, pero pienso que ese niño del cual se llegó a pensar o se llega a pensar que tiene una mala conducta por una mala educación o por querer llamar la atención, pues puede ser que es un niño altamente sensible o es un niño neurodivergente, autista, con TDAH o algún otro tipo de neurodivergencia que al sentirse diferente, al percibir sus emociones muy intensamente, al sentir y observar que a su alrededor no hay muchos niños más comportándose como él, pues no sé, es posible que también sea un niño neurodivergente y eso me toca al corazón, me mueve mucho porque es por eso que sigo haciendo esto, sigo compartiendo información para visibilizar no solo el autismo, sino toda la neurodiversidad que existe, porque se requiere de información para que se puedan dar los apoyos necesarios. Y como este niño, muchos más que no están siendo visibilizados, que no están siendo atendidos, porque muchas veces los padres tienen que trabajar o vive solo con el papá o con la mamá, o como en aquellas familias donde ambos tienen que trabajar y dejan a los niños al cuidado de alguien más. Y bueno, pues no se les da a veces la atención requerida, o las personas que fungen como sus cuidadores no tienen la información a la mano y pues vuelven a caer con todos estos juicios o etiquetas, ¿no? De que son niños berrinchudos o mal portados o que no se quieren comer la comida o que están muy inquietos, y pudiera ser un niño autista o con TDAH o con altas capacidades que vive estas sobreexcitabilidades muy intensamente y tiene intolerancia a las texturas de los alimentos o a los ruidos o qué sé yo. Pero si la sociedad no se informa, pues se nos va a estar yendo muchos niños de las manos, tal como me pasó a mí y a muchos de nosotros, autistas o neurodivergentes adultos, que hemos ido hallando respuestas por nosotros mismos, en nuestra edad adulta, no porque nuestros padres o no porque los profesores o no porque un psicólogo lo haya detectado, para nada, porque si nos hubiéramos esperado a que eso sucediera, quizá ya no estaríamos aquí.
pero pienso que no deberíamos esperar a que siga pasando eso. Por eso es importante informarse, aprender, observar, para poder apoyar a todos esos niños que están necesitando de muchos apoyos. Y bueno, hasta aquí el tema de la atención a los detalles. Creo que, como lo dije, tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, pero el poder observar cosas que otras personas no ven y que puede incluso ser algo como lo de este niño que pueda ayudar de alguna manera, pues aquí es cuando agradezco este y muchos otros rasgos de mi condición autista, de mi cerebro neurodivergente, de mi manera de pensar distinto a muchos otros. Ojalá seamos cada vez más las personas que estemos atentos a todos estos detalles. Pues bueno, me despido por ahora, nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como @podcastlibérate. Si tienes alguna duda o algún tema que te gustaría abordar o conocer, puedes contactarme por esos medios y con gusto buscaré hacerlo en los próximos episodios. Te mando un abrazo enorme, gracias por escucharme. Soy Rubí Elena y hasta la próxima. Chao.